Hola a todos, estamos un día más en Arquitalks, hoy con Mateo Climent. Y bueno, es diseñador de interiores, florista y también profesor. Estoy súper feliz de contar con él y os lo dejo aquí para que se introduzca un poquito y le conozcamos todos mejor. Bueno, la verdad es que me has introducido bastante bien. Yo, pues, soy diseñador de interiores como base, podríamos decir, y a mí me gusta decir que un poco por afición me hice florista, como ese broche de oro a lo que son los proyectos, esa parte floral. Y además me encanta el poder compartir, pues, todo lo que el diseño me da a través de la docencia en Barreira. Y la verdad es que este tipo de entrevistas y tal me encantan, ¿no? Porque es una forma de poder devolver todo lo que el diseño me da. Así que yo estoy encantado. Muchas gracias. Qué guay. ¿Y por qué empezaste a estudiar diseño de interiores? Bueno, pues yo la verdad es que ya lo típico, ¿no? Desde pequeño siempre tienes como ese gusto o esa sensibilidad. Yo me acuerdo en casa me encantaba mover las cosas, además me daban como mucha libertad, ¿no? Era una casa muy libre. Y además, yo además somos una familia de 8 hermanos, con lo cual te das cuenta de la importancia que tienen los espacios, que te dan un orden, una coherencia, poder convivir todos y que sean espacios vividos, ¿no? Que no es solo espacios para ver. Y bueno, luego también me acuerdo que fue un proceso muy bonito cuando la casa donde veraneamos era un chalet pequeño, entonces se tuvo que hacer más grande, ¿no? Y me acuerdo de ese proceso que realmente era mi padre quien tomaba todas las decisiones, pero me encantó, ¿no? Como decir, Jolines, esa casa que tú le tenías tanto cariño de tus abuelos y tal, que se iba a cambiar y era como que no queríamos porque eres pequeño y solo te quedas con ese recuerdo, ¿no? Y sin embargo te vas dando cuenta cómo se va transformando, cómo se adaptaba a lo que éramos nosotros, ¿no? Luego ya pues vas evolucionando en la vida. Yo realmente acabas la carrera, desconocía que existía la carrera de diseño de interiores, fui un poco probando, estuve en arquitectura, tal, no sé qué, y al final de casualidad me topé con la escuela de diseño de interiores y dije, bueno, pues voy a probarlo, voy a hacer la prueba y si veo que me gusta y tal, lo hago. Y hice la prueba, me encantó. Y nada, y la verdad es que fueron de los mejores 4 años de mi vida porque dije, ¿cómo se nota cuando encuentras realmente lo que te gusta, ¿no? Y ves que vas hacia arriba pero rápidamente, ¿no? Y ahí fue cuando yo me di cuenta que era lo que me gustaba y por eso me dedico a esto. Oh, qué bonito. Además, has hablado de eso porque también es súper importante que la arquitectura y el diseño se adapte a lo que necesitamos. Al fin y al cabo es para lo que sirve, ¿no? Y eso es súper bonito, ¿no? ¿Qué tratas tú de conseguir en tus proyectos? Porque creo que el poder mantener, aunque una casa cambie, la esencia de la casa es algo imprescindible, yo diría. Efectivamente, al final, es verdad que cada proyecto, es la suerte también de nuestra profesión, que cada proyecto es distinto. Mm, Entonces, cada cliente, cada persona somos distintas, con lo cual también lo es. Entonces, es como un reto nuevo. Y es lo que más me emociona, ¿no? Cuando te llega algo que te ves como que tienes que escalar más posiciones, ¿no? Y que tienes que hacer ese trabajo de investigación y tal, es muy emocionante. Yo es de las mejores partes del proyecto ese inicio, ¿no? Cuando conoces al cliente, empieza a contarte, las ideas empiezan a fluir y es verdad, ¿no? Que luego se va sintetizando junto con el cliente, ese trato que al final casi consigues que eres como una familia, ¿no? Y es bonito cuando también el cliente disfruta diseñando contigo, ¿no? Y se hace partícipe. Y al final es esencial esto que tú tratas. Ya no es tanto, y es muy importante, esa estética, ¿no? Y dicen que el ojo descansa en la estética, y es mm. importante. Pero también tenemos que pensar que esa casa va a durar un tiempo, si hay niños van a crecer, cómo se va a transformar, cómo si llegado el momento ese dormitorio que hacía falta ya no hace falta, si se va a poder quitar para que el salón comedor sea más grande, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que pensar más allá y yo creo que por eso es importante la figura del interiorista, que es verdad que al final tú estás puesto en todo lo que son tendencias, materiales, ¿no? Para optimizar al máximo lo que es el proyecto, pero también tenemos esa perspectiva. Es decir, ¿qué durabilidad va a tener esto? Porque no es lo mismo una vivienda que a lo mejor un restaurante o una clínica dental, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en esa atemporalidad
y ver cómo vamos a poder hacer que se pueda transformar. Efectivamente, o sea, yo creo que has tocado todos los temas claves, ¿no? Y bueno, yo todavía estoy estudiando arquitectura, todavía tengo muchísimo que aprender y me parece que son temas súper importantes, ¿no? Bueno, es verdad que en Casa Decor, que se hace todos los años, se pueden ver todos estos temas, todas las tendencias nuevas de materiales y a mí me encanta ir y bueno, ya te digo que te conocí hace un par de años, si no me equivoco, fue en esa edición. ¿Cómo fue para ti participar en Casa Decor? Bueno, yo, es verdad que cuando te conocí ya llevábamos varias ediciones y yo sobre todo la primera fue como súper emocionante, ¿no? Porque al final son muchos estudios de Sí. interiorismo, de arquitectura los que quieren participar y la casa tiene los espacios que tiene, ¿no? Y cuando eres seleccionado, la verdad es que como que te pone muy en tu sitio, ¿no? Y te dice, estás aquí, tienes que hacer un proyecto importante, tal, porque has sido seleccionado entre muchos. Y es súper emocionante porque ahí sí que es un proyecto tuyo. O Mm, sea, sí que siempre piensas una parte del concepto que es fundamental que siempre esté, pero tú lo vas a desarrollar conforme la historia que quieras contar. Que yo creo que también eso es el interiorismo, contar historias a través de un espacio. Y Casa Decor tiende mucho a esto. Por eso a mí me encanta estar en la casa, contar el espacio, porque al final estás contando parte de ti. No digo con esto que los proyectos que haga son todos como a mí me gustan, que eso para nada estoy súper en contra, sino que al final tus experiencias, tus vivencias, todo lo estás plasmando, ¿no? Y lo estás transmitiendo a través de un proyecto. Yo creo que es como un tipo de arte, ¿no? El que pinta o tal, pues desarrolla sus sentimientos a través de las pinturas. Pues Casa Decor muestra un poco esto, siempre atendiendo a que sea una propuesta innovadora, que propongas cosas nuevas, ¿no? Que arriesgues un poco, que te hagas ese efecto wow, que es lo que busca Casa Decor. Y es súper bonita la experiencia estar allí durante toda la edición. Los compañeros se hace como una gran familia dentro de la casa y luego toda la gente, ¿no? Que viene a visitar, que recibe su feedback, que hay de todo siempre también, pero es sí. muy guay, ¿no? Cuando alguien no te conoce, ¿no? Entonces está viendo el espacio y dice, ostras, cómo me gusta, o hace ese wow, y dices, bien, ¿no? Era el efecto, ¿no? Que estábamos buscando y la verdad es que es muy gratificante. Sí, sobre todo es eso, porque es algo asequible, o sea, que puede asistir cualquiera, ¿no? Que no solo es para gente del gremio Eso y es. que yo he ido con gente que no se dedica a ello y les ha encantado igual, les ha impactado y eso es lo bonito, que es algo que entiende todo el mundo, que vivimos todos y que todos lo experimentamos al fin y al cabo. Efectivamente. Bueno, y hablando un poquito de esto de los proyectos, algo muy importante es la creatividad, eso está muy claro. ¿Cómo es para ti un proceso creativo, no? Hablando de crear un espacio, ¿cuál es el proceso que tú sigues? Bueno, al final yo creo que la creatividad también es algo que se va entrenando, ¿no? Y Sí. que tienes que ir practicándolo porque puede ser que, y cada proyecto es distinto y te viene de sitios totalmente que a mí me pasa, vas por la calle y de pronto ves algo y dices, "Ah, tengo que hacer algo con esto, o me voy a una tienda de telas o tal, porque todo te inspira y todo te transmite una película. Entonces, es muy importante ese proceso de investigación, de ver referencias de ver otros ejemplos de proyectos similares, ¿no? Y siempre yo creo que viene, eh, no sabes muy bien, ¿no? Y depende mucho de tu estado personal también a la hora de, ostras, tengo que desarrollar este proyecto y tratas de estar bien, pues, ¿no? Y cada uno se busca su propia atmósfera. Hay quien de Mm, pronto te viene bien pasear, escuchar música y a mí me pasa, y además yo no soy una persona muy disciplinada en ese sentido, sino yo voy un poco libre, ¿no? Y en ese sentido voy buscando esos inputs, conocer gente. Es que todo te enseña, ¿no? Yo siempre lo digo a los alumnos, les digo, al final el diseño está en todas partes. No nos podemos cerrar en solo interiorismo y solo miro interiorismo. Es que en el arte podemos encontrarlo, en la naturaleza lo encontramos, conociendo gente nueva, viajando, qué importante es. Yo por eso me gusta mucho moverme. Cuando estoy mucho tiempo en Valencia es como necesito salir, ir a un sitio nuevo porque necesitas, ¿no? Un poco mm. recibir también de lo que el mundo te da, ¿no? En general.
Total, o sea, además es súper importante eso también, ¿no? De ir fluyendo, de ir como viendo lo que sientes y lo que necesitas, porque al fin y al cabo a veces te apetecen unas cosas y u otras, y lo bueno de este gremio es que todo influye, que es lo bonito y por lo que a mí me llamaba la atención. Sí, sí, no, totalmente. Al final, de todo podemos sacar algo nuevo, ¿no? Sí. Entonces, y da igual en qué ámbito. Entonces, es importante también estar atentos, ¿no? Mm, Es lo que digo, al final, mucha información la recibimos, pero hay veces que no nos damos cuenta. Pero el diseñador tiene esa sensibilidad por captar ese pequeño detalle, apreciar un gesto. A mí me dicen, es que Mateo, eres como muy detallista, tal. Pero porque al final, por mi profesión, me ha hecho darme cuenta de esos pequeños gestos, ¿no? Sobre todo de fijarte en el cliente, cómo actúa, cómo interacciona, qué le gusta, qué no le gusta. Y eso no es que te lo diga el cliente de ta, y le haces una pedazo de entrevista, sino, o interrogatorio, sino viene a través de conocer a esa persona. Entonces, esos pequeños detalles que tú te das cuenta cuando se lo plasmas al cliente es como le enamoras, porque dice, claro. es que me conoce esta persona, ¿no? Sabe que a mí me gusta este tipo de flor, por ejemplo, o que este color a mí me encanta, pero verlo tal. Entonces, todo eso es súper positivo. Pues sí, además de ese punto de cercanía, ¿no? Que estar tan cercano con los clientes, eso también te ayuda muchísimo, por lo que tú dices. O sea, al fin y al cabo, esos son detalles que no todo el mundo hace y que realmente marca la diferencia en cómo es el espacio, porque al fin y al cabo el espacio también nos lleva muchísimas cosas sentimentales, no es simplemente un lugar y ya está. Es donde habitas, donde pasas muchísimo tiempo, donde luego vas a recordarlo. Entonces, jolín, me gusta muchísimo la manera que tienes de verlo. No, lo que has comentado de habitar el espacio es que es fundamental. Digo, es que nos metemos a un nivel dentro, sobre todo a nivel de vivienda, que de verdad te da esa presión, porque al Sí. final también es un presupuesto, ¿no? Y es una Mm, inversión que hace el cliente que ha confiado en ti. Y al final el cliente también busca esa cercanía que comentabas, quiere que seas tú, no le vale otro. claro. Entonces las reuniones están siempre contigo, porque al final eres uno más y es como su mano derecha, ¿no? Y luego ya llega un nivel que casi cualquier cosa te lo pregunta a ti, Mm, porque tienes esa confianza y esa complicidad de, he pensado, y son cosas a lo mejor muy simples y, vale, pues sí, me parece bien, ¿no? Pero llega a ese punto, ¿no? De complicidad que yo creo que cuando llegas ahí es que es muy gratificante, además de los honorarios que tengamos, pero es ahí donde tenemos que llegar mm. porque es lo que nos asegura tener más proyectos. Porque un cliente así de contento, y mira que yo soy muy fan de redes, de publicaciones, tal, y pienso que son muy importantes, pero un cliente contento es el mejor marketing que podamos tener porque Pues sí, así sigue la rueda, ¿no? totalmente. El boca a boca, ¿no? Que es lo mejor al fin y al Efectivamente. cabo. Bueno, y hablando así un poquito de tendencias, cuéntame o colores o decoraciones, tú que estás en este mundo que yo no estoy, que vengan este año con fuerza y que se vayan a implementar. Bueno, pues la verdad es que sorprendentemente, bueno, en las distintas cursos y clases que imparto, es verdad que siempre hay una parte de tendencias, que hablamos de color y todo esto. Y yo este año, como ya estos cursos han sido como a final de año, he ido preguntando qué colores la gente pensaba que iban a salir. Y porque claro, al final así también es como recibes mejor esta información. Y es curioso, ¿no? Como al final venimos de una época donde, bueno, primero tendríamos ese minimalismo, la gente se cansó y dijo, oye, no, yo quiero casas vividas. Y de pronto veíamos casas en revistas y tal que se notaban, que o aparecen personas o gestos que te da a pensar que esa casa realmente es vivida y es funcional, ¿no? Entonces fuimos a esto, a lo mejor más de excesos, de elementos de texturas, tal. Sin embargo, yo creo que ahora estamos volviendo a una etapa más relajada. De hecho, ahora hemos visto el color Pantone y aparece un color súper suave, que la verdad a mí me ha sorprendido también, pero Sí, digo, es verdad que al final tenemos una vida y el mundo en general, porque al final todo esto viene acorde a una sensación de la sociedad, cómo está viviendo, qué le preocupa.
qué quiere, su futuro, tal. Entonces, en base a eso también vienen esas tendencias. No es que las tendencias vengan porque alguien las diga, sino porque la sociedad tiene un latir. Y conforme ese latir salen, ¿no? Y venimos de una época de muchísimas cosas, de cambios, de guerras, de tal, por desgracia. Entonces ya creo que vamos a tener un poco más viviendas más sosegadas, espacios más tranquilos. Sin embargo, sí que pienso que a nivel comercial ahí vamos a seguir queriendo romper, queriendo, antes has comentado el tema de vivir una experiencia fundamental. Sí. Y creo que ahí sí que vamos a seguir arriesgando, proponiendo cosas nuevas y cosas muy distintas. Sí, pero total, o sea, al fin y al cabo acaba siendo el reflejo, ¿no? De todos, que siempre nos pensamos todos como, a ver, que me digan cuál es la tendencia, ¿no? Y realmente, si te fijas, es lo que tú decías, venimos de una época como de mucha información, de Sí. mucho cambio, también queremos como un poco de tranquilidad y de claridad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos va a traer, sí. Bueno, enhorabuena por tu estudio. Antes Gracias. erais dos y ahora habéis separado estudios y la verdad que, bueno, a mí me encantasteis y, jolín, estuve súper contenta por el paso que diste, que también, jolín, es de valorar, ¿no? Porque es algo muy complicado y que hay que tener valor para hacerlo. ¿Cómo te has sentido al dar este paso tú? Pues bueno, la verdad es que cuando al final era muchos años trabajando Claro. junto con mi socio y cuando llega ese momento que al final pues vimos necesario, ¿no? Hacer esta ruptura, podríamos decir, y es un paso duro, ¿no? Es un paso duro, sin embargo, es una nueva oportunidad, porque al final yo digo, en la vida ocurren cosas que siempre aparentemente pueden ser negativas, sin embargo, depende esa actitud con la que las tomemos, encontrar esa parte más positiva. Entonces, yo vi como una nueva oportunidad. Digo, la vida me ha regalado el poder hacer este estudio junto con Sifrido de Sin Más y tal. Y digo, y ha sido una etapa estupenda y maravillosa donde he aprendido muchísimo. Y ahora la vida me da una nueva oportunidad de, has hecho esto, lo has hecho bien, ¿no? Porque era nuestro mejor momento. Pues, ¿ahora qué quieres hacer, no? Y entonces ya ese momento de decir, bueno, me gustan muchas cosas, ¿no? Pero haces esa reflexión que creo que es importante, el detenerse, pensar. Y de hecho, yo tuve un tiempo, ¿no? Porque no quería hacer las cosas de forma apresurada y mal, sino digo, ya que lo hago, lo voy a hacer bien, ¿no? Y Ujú. vas pensando, qué nombre, tal. Y bueno, cuando dices, es que realmente a mí me veo mi día a día y cuando me emociono y sientes esa excitación por ese proyecto, porque ves una pieza acabada o tal, dices, es que esto es lo que a mí me da la vida, realmente, ¿no? Y es lo que me hace feliz. Digo, y es esto lo que yo quiero continuar. También los clientes te dan ese aval, porque yo digo, bueno, a lo mejor si no tienes ese respaldo, pues es más complicado, pero cuando te siguen llamando clientes, sigues teniendo trabajo, tal, y dices, jolines, eso es que algo bien debo estar haciendo. Entonces, Totalmente. ha sido un proceso pues muy bonito, ¿no? Porque de pronto eres tú, antes éramos dos y ahora eres tú, ¿no? El que está enfrente con lo bueno y con lo malo, no todo Sí. es de color de rosas, pero es muy emocionante porque yo había cosas pues que se delegaban, ¿no? O tal, y de pronto te ves tú al frente y dices, "Oh, qué guay, ¿no? Porque cada pequeño gesto, cada pequeña victoria, podríamos decir, ¿no? De decir, bien, he conseguido hacer esto, tal. Es como tan emocionante que digo, yo creo que todo el mundo en la vida debería emprender al menos una vez, ¿no? Porque esa sensación y también te lleva a conocerte a ti mismo, reflexionar, pensar. Y para mí ha sido un proceso muy bonito que te das cuenta de, dices, jolines, ¿cuánta gente tengo detrás? Porque aunque sea Mateo Clemente Estudio, yo digo, yo sin todo lo que tengo detrás, ¿no? De la familia, amigos, partners, tal. Digo, yo no podría realmente, ¿no? Entonces, cuando te ves ese apoyo, es tan bonito que dices, es que hay que seguir, ¿no? Hay que luchar. Y ya te digo, es complicado, pero es muy gratificante. Bueno, Mm. también eres florista, que eso es una cosa que a mí me apasiona un montón, que te veo ahí en redes a tope con ello. Obviamente, bueno, me imagino que para ti será algo imprescindible, ¿no? En un espacio.
Sí, desde luego, yo creo que es muy bonito, ¿no? Cuando llegas a ese punto de la flor dentro del proyecto. Todo esto empezó, como te decía, casi como una afición, pero poco a poco también lo que te decía, que el cliente es el que te avala, ¿no? Si el trabajo está bien o está mal. Y bueno, fue creciendo, de hecho, pues tuvimos una floristería y tal. Y yo recuerdo un buen amigo, Alex Campbell, que también es florista, y cuando surgió todo esto de la floristería y tal, y me decía, claro que sí, Mateo, hazlo, yo te ayudo, ¿no? Entonces yo dije, pues claro que sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y te metes ahí, aprendí muchísimo y es un mundo que realmente me apasiona. Siempre me ha quedado esa afición, de hecho, yo mis veranos me los pasaba. Mientras después de comer todos estaban viendo la tele o tal, yo estaba en el jardín haciendo cosas, ¿no? O inventando cualquier cosa. Entonces, pues cuando ves todo lo que puedes hacer o transmitir a través de las flores, es como, para mí son como pequeños proyectos. Y me encanta cuando me llega un encargo y yo pregunto, bueno, ¿y cómo es esa persona tal? Y te cuentan y ya tu cabeza empieza a configurar un poco lo que va a ser la composición. De hecho, tengo una anécdota que me hizo mucha gracia porque, bueno, me encargaron un ramo para una chica y tal, y le digo, bueno, ¿cómo es? Y me manda dos fotos y ya está. Y le digo, vale, no te preocupes, ya me lo imagino yo. Y cuando lo recibió y tal, luego le mandó un audio y le decía agradeciendo a todos sus amigos que se casaban, ¿no? Que pues el ramo y tal, y dice, ¿cómo se nota que me conocéis? Entonces la chica que me le encargó se partía, dice, ¿cómo se nota que le conoces, Mateo? Y yo, sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es verdad que yo creo que dentro del proyecto, y hay una florista, bueno, dicen que es como la primera florista, ¿no? Que es Constance Spry, y que yo creo que es muy interesante, de hecho tiene un artículo, le hicieron un artículo en la revista D, y yo digo, fíjate cómo ella habla de lo que es la flor y cómo ella, lo que hoy en día ya vemos convencional, todo eso fue novedad, allá en los 1930 40, ¿no? Y cómo cuenta como una historia, ¿no? Dice el primer escaparate que hizo con ramas y tal, como que todo el mundo se detenía, que tuvo que ir la policía a desalojar, tal. Digo, cómo es ese efecto, ¿no? Que tiene y esa potencia que tenemos a través de las flores. Yo recuerdo una vez hicimos una acción que, que bueno, primero montamos lo que era el escenario y al día siguiente era el evento y fue cuando pusimos las flores. Cuando pusimos la flor, todo cambió, ¿no? Porque, y yo me acuerdo que lo vieron el día de antes, ah, qué chulo tal, los que nos lo habían encargado. Y cuando vieron con la flor, dijeron, ostras, ¿cómo ha quedado tal? Y haz lo mismo, pero solo con flores. Y es verdad que consigues darle esa frescura, esa naturalidad, esa humanidad al espacio que antes hablábamos, ¿no? De espacios vividos. Entonces, yo creo que es eso lo que conseguimos con la flor y cómo hay que ir reinventándose, porque también cada día, pues, podemos tener más tipos de flores, ¿no? Gracias a, pues, todo este mundo en el que vivimos y cómo llegar a sorprender, cómo, yo digo, es que la flor, no pensemos como, voy a hacer un ramo tal y va a ser el ramo, no, el ramo va a entrar dentro de un concepto, ¿no? Cuando hablamos de estética de belleza, tiene esos parámetros y uno de ellos es que entra dentro de un conjunto. Pues cómo es ese conjunto y nosotros vamos a potenciarlo a través de la flor, ¿no? O de elementos naturales. Qué guay. A mí también es que de verdad me encantan las flores y ver el trabajo y ver sobre todo lo que conlleva, ¿no? Es lo que tú dices, no es simplemente un ramo y ya está, ¿no? Como el que coge cuatro flores, es muchísimo más. Y yo creo que en eso se basa todo, todo el interiorismo, toda la arquitectura, en pensar un poquito más allá y en la persona que va a estar detrás de eso también. Bueno, y Efectivamente. finalmente la última pregunta que siempre hago, ¿estás contento por haber estudiado todo lo que has estudiado y por toda esta carrera? Hombre, yo la verdad estoy súper con... Ya te lo he dicho al principio, ¿no? Como para mí, después de ese tiempo que yo tuve de búsqueda, ¿no? Que era lo que realmente quería hacer, cuando yo llegué a diseño de interiores, es que para mí se me abrió un mundo. Es que yo cambié, ¿no? De hecho, porque era algo que decía, es que esto me encanta y sientes que... Y trabajé muchísimo, pero muchísimo. De hecho, hice el Erasmus y seguíamos trabajando porque éramos un grupo formidable, ¿no? Que el que formábamos y nos encantaba
pasar las noches sin dormir, tal, trabajando, buscando tal, pues lo típico, ¿no? Y yo me acuerdo que éramos cuatro, ¿no? Los que más estábamos así unidos y estábamos en casa de mis padres que no había nadie y ahí estábamos trabajando, conviviendo, tal. Y para mí, recuerdo esta etapa que trabajé muchísimo, casi no tenía vida social, pero es que me encantaba aquello y era lo que me emocionaba. Mm, Y todo, como te decía, digo, desde luego que no todo ha sido súper bueno, tal, pero que cada cosa siempre ha llevado algo bueno. Y estoy muy agradecido porque también, y toda la gente que he podido conocer a través del diseño, digo, es que es súper bonito porque poder compartir con gente que vive lo mismo, que siente lo mismo. Y yo estoy súper contento, agradecido y también de poder continuar en esto, ¿no? Que al final es mucho trabajo el que hay detrás, pero es lo que realmente, ¿no? Por eso yo digo, lo que te guste, hazlo, da igual lo que sea realmente, pero si te gusta y te apasiona, lo conseguirás, ¿no? Y podrás dedicarte a ello. Entonces, yo siempre animo, digo, ¿qué te gusta eso? Pues lucha, pelea. No sé, yo nunca he tenido una perspectiva a futuro. Yo sabía lo que tenía hoy y que iba a disfrutar eso. Desde luego siempre tienes que tener ese pequeño concepto, pero decir, yo hoy me gusta esto, me gustaría llegar ahí, pero tengo esto, voy a disfrutar esto. Y cuando tú lo haces, yo mm, vas viendo de distintos ámbitos de la cocina, tal, y siempre todos coinciden en lo mismo. Disfrútalo, que te apasiona, diviértete, transmite. Y cuando haces todo esto, sé mm. humilde, porque esto no es endiosarse, ¿no? Sé humilde, sé honrado con tu trabajo, ¿no? Entonces, es muy guay. Total, qué bonito es hacer esas cosas con ilusión, ¿no? Que cambian totalmente la diferencia y con ganas, porque al fin y al cabo ya que estás haciendo algo, disfrutas lo que tú dices, que obviamente todo tiene su parte buena y parte mala, pero todo tiene su parte buena también, y en eso, si te enfocas, luego además te quedará un bonito recuerdo de eso y qué bonito, ¿no? Esa manera de... Qué guay, me ha encantado hablar contigo, de verdad, de corazón, A mí me ha también, encantado un Natalia. montón. Y conocerte así en persona, que es por lo que está Arquitalks, ¿no? Un poco el acercarnos a todos y el ver que todos vivimos lo mismo. Y la verdad que estoy súper contenta de haber podido charlar contigo, aunque sea este ratito, la verdad. Nada, muchísimas gracias. Darte la enhorabuena por este tipo de iniciativas, porque yo creo que esto es lo que enriquece el diseño y se nota que lo disfrutas. A mí, ya te digo, me encanta el poder hablar, comentar, ¿no? Sobre lo que es el diseño, la creatividad y todo esto. Así que felicidades. Muchas gracias por contar conmigo. De verdad que me siento muy halagado y nada, seguimos en contacto, desde Sí, por luego. supuesto.